Hola, buen día. Qué hermoso silencio hoy, ¿no? Un silencio primaveral. Qué belleza. Hoy en un día hermoso por acá. Espero que por tu lado también. Quería hacer referencia hoy a que los cristianos en general tenemos un vicio del pensamiento que es difícil de erradicar, por eso lo toco de vez en cuando porque seguimos siendo porfiados con esto. Ese vicio de pensamiento se llama dualismo, algunos lo llaman maniqueísmo, en el sentido que tendemos a simplificar toda la existencia en dos reinos, un reino malo que llamamos el mundo y un reino bueno que llamamos el reino de Dios, como dos cosas diferentes, coexistentes en el tiempo, pero que son dos esferas completamente diferentes que no se tocan. El problema con eso es que nos quedamos sin herramientas para tratar con la mayoría de las circunstancias que nos rodean todos los días en la vida cotidiana. En la Biblia se nos presenta un reino de los cielos, es decir, un plano espiritual superior y un plano cotidiano donde nos movemos dentro de estos dos planos a la vez. Por eso un cristiano, por ejemplo, fácilmente reconoce que la oración o la lectura de la Biblia o ir a la iglesia o hacer alguna práctica religiosa pertenece al reino de Dios, al reino espiritual. Pero el trabajo, la vida familiar en ciertos aspectos, la vida cotidiana, un acto como ir a comprar un par de zapatillas, no le encuentra ninguna función espiritual. Es decir, la mayoría de las cosas que hacemos día por día, en la mente del creyente, no tienen ningún significado espiritual. Esa idea, obviamente todo el mal se lo cargamos al mundo y todo el bien se lo cargamos a Dios, pero al mantener esta separación, nosotros nos privamos de que Dios nos ayude en muchos de los lugares donde Él efectivamente quisiera poder contribuir con nuestra felicidad, está en Proverbios 29-25, donde dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien liberado. Vos y yo estamos pensando estos días en el tema de las elecciones, y justamente, si te fijas, ahí aparece esto de temer a los hombres, que dice acá en Proverbios, que resulta en una trampa, porque tenemos puestas tantas esperanzas, tanta confianza en personas, que no leemos los textos de la Biblia que dicen cosas como, por ejemplo, maldito el que confía en el hombre. Vos fijate que el problema, parte del problema que tenemos con esta angustia que nos generan nuestra relación con el gobierno político contemporáneo en cualquier parte del mundo que estemos, incluso así a nivel global, los problemas que también nos preocupan con la guerra en Medio Oriente y en Ucrania y así, tienen mucho que ver con esto de que tememos a los hombres, que estamos dando un valor muy grande, mucho más grande de que realmente tiene, a las cosas que las personas, que otras gentes hacen en los distintos ámbitos, especialmente en los ámbitos que rozan el poder, y vos fijate que nuestros conflictos y nuestras preocupaciones están siempre concentrados en personas en ámbitos de poder, aún en pequeños ámbitos como, por ejemplo, tenés un chiquito de 1 año que es medio tirano en tu casa y te amargás la vida, justamente porque estás hablando de una persona y estás hablando de una persona en un ámbito de poder. El chiquito va al supermercado, en la mitad del supermercado te hace un escándalo, se tira al piso, llora como si lo estuvieran matando, y entonces vos te comes un garrón, que quiere decir que tenés un disgusto muy grande, justamente en este plano de discusión. Temes a una persona que sabe que hacer un escándalo en el supermercado
con mucho público, no es lo mismo que hacer lo mismo en el living de la casa, que de repente en el pequeño ambiente ya nadie te da bolilla y te dejan llorando nomás ahí hasta que se te pase. Pero aún en las cosas grandes nosotros no vemos ese plano donde dice acá una promesa muy bonita. Temer a los hombres resulta una trampa. Qué negativo. Pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Vos confiás en el Señor? Bien, te voy a preguntar la segunda pregunta, que siempre es la más importante. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Está haciendo algo o no está haciendo nada? Marta y María, las hermanas de Lázaro, con Lázaro muerto, enterrado 4 días ya, ¿confiaban en el Señor, sí o no? Segunda pregunta, que es la más importante. ¿Realmente confiaban en que el Señor estaba haciendo algo? ¿O directamente le largaron a bocajarro ahí a Jesús apenas lo vieron? Si hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Es decir, te estoy hablando a vos, Señor, un Señor invisible cuando más lo necesitamos. Si yo oro y leo la Biblia, ahí te encuentro. Pero en la terapia intensiva del hospital, ahí ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas, Señor, cuando más te necesitaba? Quisiera simplemente hoy recordarte en Proverbios 29-25 esta promesa para vos, para mí, para hoy, para todos, para siempre. El que confía en el Señor sale bien librado. Es decir, el que ríe último, ríe después.